Iba hacia el colegio y nunca llegó, pero su padre nunca se rindió. La mañana que no volvió. Era una adolescente brillante, de mirada limpia y sueños enormes. Amaba el helado de chocolate y soñaba con vestir de princesa en sus 15 años. El martes por la tarde subió a un autobús para ir al colegio, pero jamás llegó. Lo que siguió fue un silencio tan brutal como el miedo, ni testigos, ni rastros, ni explicaciones. Esmeralda Castillo Rincón tenía apenas 14 años. Sus padres, Marta y José Luis, trabajaban sin descanso. Ella era la menor de 3 hermanos y su dulzura era contagiosa. Sacaba excelentes notas y su vocación era cuidar animales. Quería ser veterinaria. El martes 19 de mayo, en el año 2009, su padre José Luis se sentía enfermo. Esmeralda, responsable como siempre, se quedó a cuidarlo y por eso no fue a la escuela ese lunes. Pero al día siguiente, con su padre un poco mejor, retomó su rutina con alegría. Se despidió con un beso, tomó su mochila y se dirigió al centro, donde debía tomar un segundo autobús hacia la escuela técnica número 79. Esa fue la última vez que alguien la vio. Bienvenidos a Infrarrojos Criminales. Aquí los casos no se cuentan, se revelan. Ciudad Juárez en aquel entonces era un hervidero. Las noticias hablaban de la guerra contra el crimen, del despliegue militar, de los miles de soldados que patrullaban las calles. Sin embargo, en ese clima de supuesta vigilancia, una adolescente desapareció a plena luz del día sin que nadie pudiera explicar cómo. Ningún agente, cámara o transeúnte vio algo extraño. Solo se esfumó. La familia Castillo no tardó en actuar. Al no regresar su hija esa noche, comenzaron a buscarla por todo el barrio, llamaron a hospitales y a conocidos, recorrieron terminales y calles. Pero la ausencia fue total. José Luis y Marta presentaron la denuncia ese mismo día, pero lo que esperaban como una reacción urgente se convirtió en un letargo institucional. La investigación no arrancó. Nadie parecía moverse. Mientras las horas se volvían días y los días semanas, la desaparición de Esmeralda se transformó en una de las historias más dolorosas y desconcertantes del México contemporáneo. La vida que parecía normal. Para todos los que conocieron a Esmeralda, su historia no tenía sentido. Era una adolescente dulce, aplicada, sin enemigos ni conflictos visibles. Su vida familiar era estable, su entorno escolar tranquilo y sus rutinas predecibles. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que una jovencita como ella pudiera desaparecer sin dejar rastro, sin ninguna alerta previa. Pero la desaparición de Esmeralda no fue solo una tragedia personal. Fue el primer indicio de algo más profundo, un sistema que prefería callar antes que actuar. En su casa se respiraba cariño y sacrificio. José Luis, su padre, pintaba líneas en las calles para el municipio. Bajo el sol implacable de Ciudad Juárez, trazaba cruces peatonales, delimitaba pasos viales. Marta, su madre, alternaba empleos para que no faltara nada en casa. No tenían lujos, pero sí principios. Esmeralda era la alegría del hogar, y con cada beca obtenida por mérito académico, llenaba de orgullo a sus padres. Cuando desapareció, todos los que la conocían estaban convencidos de que había sido un error, un malentendido, algo que se resolvería pronto. Pero los días avanzaban, y el silencio oficial se volvía más espeso. Las autoridades parecían estar más interesadas en archivar que en investigar. La ficha de búsqueda tardó en publicarse, y durante las primeras horas cruciales no se activó ningún protocolo de emergencia. La reacción institucional fue tibia, casi indiferente. Por fuera, Ciudad Juárez seguía su rutina militarizada. Camiones del ejército circulaban por las avenidas, agentes federales patrullaban las calles, y se hablaba de seguridad reforzada. Pero dentro de ese supuesto control, la ausencia de Esmeralda se volvió más insoportable. ¿Cómo podía alguien desaparecer en medio de tantos uniformes? Y entonces la familia comenzó a moverse por su cuenta. Sin dinero, sin apoyos, sin experiencia previa, los Castillo repartieron volantes, preguntaron en mercados, hospitales, estaciones, plazas, buscaron en lugares en los que nadie más se atrevía a buscar, y lo que encontraron no fueron respuestas sino paredes, puertas cerradas, miradas evasivas, y una ciudad que comenzaba a volverse cómplice del silencio.
Si este caso ya te está perturbando, aún no has visto nada. Suscríbete para no perderte lo que viene. Las primeras señales ignoradas. El martes 19 de mayo, Esmeralda salió de su casa hacia la escuela con su mochila al hombro y una sonrisa habitual. Nunca llegó. Su padre, José Luis, aún recuperándose de un fuerte malestar, la vio salir por la puerta sin imaginar que sería la última vez. Esa tarde no regresó. Al principio pensaron que podía haberse retrasado, perdido una clase o incluso distraído con alguna amiga, pero pasaron las horas y Esmeralda no volvió. José Luis no tardó en reaccionar. Fue él mismo quien recorrió el trayecto habitual que su hija debía haber hecho. La parada del autobús, las calles del centro, las avenidas aledañas a la secundaria técnica. Preguntó a transeúntes, a conductores, a vecinos. Nadie recordaba haberla visto. La imagen de Esmeralda, tan conocida por su puntualidad y su dulzura, parecía haberse borrado del mapa sin dejar rastros. El caso fue reportado oficialmente, pero la respuesta de las autoridades fue mínima. En lugar de activar una alerta inmediata, los encargados de la fiscalía dejaron pasar horas preciosas. Se dijo que tal vez la joven se había fugado, que era posible que hubiera escapado por voluntad propia. Aquel juicio anticipado, cruel e irresponsable, marcó el inicio de una cadena de negligencias. La comunidad educativa tampoco supo cómo reaccionar. Algunos profesores creían que estaba enferma, otros pensaban que había cambiado de escuela. Nadie tomó la iniciativa de alertar a las autoridades ni de solidarizarse con la familia. La soledad comenzó a rodear a los Castillo, quienes entendieron pronto que, si no hacían algo extraordinario, su hija terminaría siendo solo un número más en las estadísticas de desapariciones. Los padres comenzaron a recibir rumores, voces anónimas que hablaban de trata de personas, de redes que operaban en las sombras de Ciudad Juárez, de adolescentes captadas a plena luz del día. José Luis y Marta, con el corazón en pedazos, intentaban mantener la calma, pero el miedo comenzaba a ganar terreno. El entorno no ayudaba. La ciudad vivía un clima hostil, con patrullas militares en las calles y tensión en cada esquina. Paradójicamente, esa presencia imponente no evitaba que las jóvenes siguieran desapareciendo. Y así, la sospecha creció, no solo por la desaparición, sino por la actitud de quienes debían proteger y buscar. Porque cuando un padre grita auxilio y nadie responde, el silencio empieza a volverse sospechoso. La verdad empieza a salir. Con el paso de las semanas, la familia Castillo entendió que el peso de encontrar a Esmeralda recaía por completo sobre sus hombros. Ya no confiaban en las instituciones, ya no esperaban respuestas de ninguna fiscalía. Con los ahorros justos y una pequeña venta de hamburguesas como única fuente de ingresos, José Luis y Marta decidieron hacer lo impensable, viajar por cuenta propia a Ciudad de México en busca de su hija. No tenían pistas concretas, pero sí un dato alarmante. Alguien había declarado de forma anónima que Esmeralda estaba en La Merced. Aquel lugar era conocido por su historia oscura, vinculado a redes de explotación que operaban con absoluta impunidad. Era una versión aterradora, pero la familia prefirió enfrentarse a esa posibilidad antes que rendirse a la incertidumbre. José Luis y Marta llegaron a la capital con más esperanza que recursos. Repartieron volantes, pegaron carteles con la fotografía de su hija, hablaron con taxistas, comerciantes y transeúntes. Muchos los miraban con lástima, otros con silencio incómodo, pero en medio del caos lograron lo impensado. Captaron la atención de algunos medios de comunicación. Se organizó una rueda de prensa improvisada. José Luis, con voz temblorosa pero firme, relató la historia de Esmeralda frente a las cámaras. Mostró una manta con su rostro. Habló de la falta de acción por parte de las autoridades de Chihuahua. Denunció la inoperancia, la indiferencia y el abandono institucional. Aquellas palabras cargadas de dolor y verdad comenzaron a incomodar al poder. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales. Algunos periodistas de medios nacionales replicaron el caso, y en pocas horas el nombre de Esmeralda volvió a ocupar titulares. Pero el eco mediático no trajo consuelo. Muy por el contrario, fue en ese momento cuando comenzaron las presiones, las insinuaciones y el miedo. Las autoridades de su estado natal, lejos de apoyar,
empezaron a incomodar, primero con llamados ambiguos, luego con exigencias. Les pedían regresar, colaborar con nuevas diligencias. Les advertían, sin decirlo claramente, que estaban ensuciando la imagen de las instituciones. A Marta le costaba entender por qué buscar a su hija molestaba tanto. Pero José Luis ya lo había intuido. Estaban pisando terrenos que nadie quería que tocaran. El caso de Esmeralda no era solo una desaparición. Era también un espejo incómodo, un símbolo de la impunidad que otros querían enterrar en silencio. Perfil psicológico y declaraciones. Pocos días después de aquella aparición pública en Ciudad de México, José Luis y su hijo Lorenzo fueron citados por las autoridades de Chihuahua con una excusa burocrática. Decían que necesitaban unas firmas para continuar con la investigación. Nada parecía fuera de lugar hasta que cruzaron la puerta de la fiscalía. Ahí, sin orden de aprehensión y sin previo aviso, ambos fueron arrestados. Los acusaron de haber cometido un robo a una sala de masajes años antes. Según la denuncia, la dueña del local reconoció sus rostros al verlos en televisión. Era una historia inverosímil, llena de vacíos y contradicciones, pero suficiente para encerrar a dos hombres cuyo único crimen comprobado había sido exigir justicia para una hija desaparecida. En cuestión de horas, José Luis pasó de ser una víctima desesperada a un sospechoso conveniente. Las condiciones de su detención fueron denunciadas como inhumanas. José Luis estaba enfermo y Lorenzo, un joven sin antecedentes, fue aislado durante días. La familia denunció que aquello no era un proceso legal, sino un castigo encubierto. Mientras tanto, el gobernador del estado salió ante los medios y negó cualquier motivación política. Dijo que nadie podía escudarse en la lucha social para evadir la justicia. Aquellas declaraciones parecían calculadas para desacreditar la figura de José Luis ante la opinión pública. Convertir al padre en un presunto delincuente servía a un objetivo: deslegitimar su reclamo. Pero lo que no calcularon fue la respuesta que surgiría desde la sociedad civil. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de familiares de personas desaparecidas y defensores legales alzaron la voz. El abogado David Peña, uno de los principales referentes en la defensa de casos de desaparición forzada, denunció irregularidades flagrantes en el expediente. Según sus palabras, el arresto de José Luis fue un acto de intimidación, un mensaje para todos los que osaran denunciar al Estado. La lógica era simple: silenciar al que incomoda. Especialistas en psicología del trauma señalaron que estos actos de represión institucional agravan el dolor de las víctimas indirectas. En lugar de recibir contención, los familiares se enfrentan al abandono y la criminalización. En entrevistas, José Luis confesó sentirse abatido, pero nunca derrotado. Su mente seguía aferrada a la imagen de Esmeralda. Cada día en prisión era un día perdido en su búsqueda. Cuando finalmente fue liberado, su voz temblaba más, pero su mirada, nunca. Juicio, condena o fuga. La maquinaria judicial avanzaba con torpeza, pero con fuerza implacable. Pese a las denuncias por detención arbitraria y a la ausencia de pruebas materiales, José Luis y Lorenzo permanecieron tras las rejas durante 8 largos meses. El juicio fue una sucesión de irregularidades, testigos sin solidez, documentos que aparecían con fechas erráticas y una fiscalía empeñada en sostener una acusación que ya no convencía ni al público más crédulo. La opinión pública, sin embargo, no fue indiferente. A medida que el caso se difundía, más colectivos comenzaron a alzar la voz. En Ciudad Juárez y otras ciudades del país, surgieron manifestaciones exigiendo la liberación de José Luis y su hijo. Las mantas con el rostro de Esmeralda volvieron a ondear en las calles, esta vez junto a consignas que pedían justicia para el padre criminalizado. Los medios independientes documentaron cómo la acusación parecía más un castigo que un verdadero intento de aplicar la ley. El proceso estaba plagado de contradicciones. La supuesta víctima del robo nunca presentó una denuncia formal antes de reconocer a los acusados en la televisión. No había pruebas dactilares, cámaras ni objetos recuperados. Solo una coincidencia sospechosa y el deseo del Estado de silenciar una voz incómoda. A pesar del desgaste emocional y físico, José Luis resistió desde su celda. Su cuerpo estaba debilitado por el cáncer, pero su determinación no cedía.
Sabía que cada día encerrado era un día sin buscar a Esmeralda. Desde la cárcel, envió cartas abiertas a organizaciones internacionales, a periodistas, a defensores de derechos humanos. Cada palabra escrita era un clavo en la fachada de un sistema que ya no podía ocultar sus grietas. Finalmente, tras una larga batalla legal, ambos fueron liberados. No hubo disculpas, ni indemnización, ni admisión de error. Solo un portazo frío y la misma incertidumbre con la que habían entrado. Pero algo había cambiado. José Luis ya no era solo el padre de una desaparecida, era símbolo de una lucha más amplia. Su testimonio había inspirado a decenas de familias en situación similar. Al salir, su primer acto no fue descansar. Volvió a levantar el retrato de su hija y retomó la búsqueda como si el tiempo no hubiera pasado. Declaró que no perdonaría al sistema que intentó quebrarlo, que ahora tenía aún más razones para no rendirse, y que mientras respirara, no dejaría que la historia de Esmeralda se archivara como un caso cerrado. Consecuencias e impacto emocional. Cada año que pasaba sin Esmeralda, la familia Castillo encontraba una nueva forma de impedir que su recuerdo se desvaneciera. Así nació el Esmeraldatón, una carrera simbólica pero cargada de significado, organizada por sus seres queridos y apoyada por organizaciones civiles. No era una competencia deportiva, era una caminata de resistencia contra el olvido. Repartían pasteles, volaban globos rosados y cantaban las mañanitas cada 28 de enero, como si la joven aún pudiera oírlas. José Luis no faltaba jamás, con el delantal rosa colgado del pecho, el mismo que usaba en las marchas y que ya era reconocido en todo México, caminaba bajo el sol con la fotografía de su hija cosida al corazón. Ese delantal se convirtió en un emblema de dignidad, un padre convertido en símbolo viviente de miles de desaparecidos. Pero el sistema parecía seguir sordo. En lugar de apoyo, recibían presiones. Autoridades de la Fiscalía Especializada propusieron a la familia que firmaran un documento donde aceptaban que Esmeralda estaba muerta, a pesar de que no existía ningún cuerpo, ninguna prueba irrefutable, ningún acto forense concluyente. Lo único entregado fue un hueso, una tibia, dijeron hallado años antes y que, misteriosamente, apareció justo cuando la familia incrementaba su visibilidad mediática. José Luis no lo aceptó. Dijo: "No quiero huesos, quiero a mi hija, y si está muerta quiero saber cuándo, cómo, dónde y por qué nadie vio nada". La desconfianza era total. Las autoridades que durante años no buscaron con diligencia, ahora exigían conclusiones rápidas. A cada intento de sepultar el caso con ambigüedades, la familia respondía con más acción. Nuevas pistas llegaban, algunas desde la Ciudad de México, otras por correos anónimos, pero de nuevo, eran ignoradas o desestimadas por las instituciones. El impacto emocional también tocó a otras familias. Lo que comenzó como una tragedia aislada se convirtió en un espejo colectivo. Organizaciones feministas, colectivos de desaparecidos, estudiantes y defensores de derechos humanos abrazaron el caso de Esmeralda como propio. José Luis, que nunca había planeado ser activista, se convirtió en una voz firme y dolorosa que el gobierno no pudo silenciar. Y mientras los años seguían pasando, la historia seguía viva, porque el delantal rosa, las caminatas y el rostro de una niña que nunca volvió del colegio seguían apareciendo en cada marcha, en cada manifestación, en cada reclamo de justicia. Pasaron los años, pero el dolor no menguó. José Luis Castillo, el padre que lo dio todo por su hija, no dejó de caminar, de protestar, de golpear puertas, de gritar a un país sordo que solo parecía reaccionar ante el escándalo. En cada aniversario, en cada marcha, con la fotografía de Esmeralda colgada del pecho, su delantal rosa se volvió un ícono de la resistencia silenciosa. Aquel padre, con el rostro surcado por el tiempo, seguía pidiendo lo mismo. No quiero un hueso, quiero a mi hija. En sus palabras no había odio, solo una firmeza implacable. El amor convertido en rabia serena, en dolor transformado en lucha. La lona con la imagen de Esmeralda ya no era solo una foto, era una bandera, un recordatorio de lo que significa perder a alguien y que encima te obliguen a aceptarlo sin certezas, sin justicia, sin verdad. El gobierno cambió, las instituciones cambiaron, pero el caso de Esmeralda siguió sin avanzar. Su madre,
Marta Alicia también se mantuvo firme. Cada tanto, regresaban al lugar donde su hija fue vista por última vez. Pegaban pendones, dejaban flores, hablaban con quien quisiera escuchar. El Esmeraldatón seguía realizándose, y cada año, más personas lo conocían, lo compartían, lo hacían suyo. Pero no todo era resistencia. El tiempo también pasaba factura. José Luis empezó a caminar más lento. Su voz, antes potente, se volvía áspera por la emoción contenida. Ya no cargaba solo la foto de su hija, cargaba 14 años de impotencia. Y sin embargo, seguía, porque si él se detenía, la historia de Esmeralda también se apagaría. Mientras tanto, las instituciones continuaban exigiendo firmas, condicionando investigaciones, ignorando pistas. El último intento de cerrar el caso sin pruebas concluyentes fue interpretado como una nueva afrenta. No querían un cierre simbólico, querían justicia real. Quieren saber qué pasó. ¿Dónde está? ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo encubrió? Y así seguimos. Un padre que no se rinde, una madre que no se doblega, una ciudad que recuerda y un país que aún no responde. Esmeralda sigue desaparecida, pero su historia no. Sigue aquí, latiendo en cada cartel, en cada marcha, en cada mirada que no se resigna. ¿Y tú? ¿Crees que aún hay algo que hacer? ¿O ya es demasiado tarde? Si este caso te ha dejado sin palabras, no te pierdas el de Madeleine McCann, otra desaparición rodeada de sombras, donde la verdad sigue sin dejarse atrapar. Suscríbete a Infrarrojos Criminales si quieres entender lo que muchos prefieren no mirar. Lo que ocurrió aún resuena en las sombras.